Nunca pensé que el viaje a una isla cambiaría mi vida para siempre. Todo comenzó como una simple investigación de campo, una expedición para recopilar datos sobre un experimento que, según nos habían dicho, había salido mal hacía unos años. Llegamos a la isla en un barco grande y destartalado, con una niebla espesa rodeándonos como un sudario. El agua alrededor de la isla era oscura y turbia, y el olor salobre del mar se mezclaba con algo más desagradable, un aroma a descomposición que se filtraba a través de la bruma. Éramos un grupo numeroso, compuesto por científicos, soldados y personal médico. Nuestra misión era clara: investigar y documentar lo que encontráramos. Desde el primer momento, la atmósfera era pesada, casi opresiva. Las ruinas del antiguo laboratorio, cubiertas de enredaderas, nos recibieron con un silencio inquietante. La estructura, parcialmente derruida, parecía más una tumba que un lugar de ciencia. Nos organizamos en pequeños equipos para explorar mejor y en menos tiempo la zona. Mi grupo estaba encabezado por la doctora Harker, una bióloga genética, y 2 soldados, para nuestra protección. Caminamos por un sendero cubierto de maleza, nuestros pies aplastando ramas secas y hojas muertas que crujían bajo nuestras botas. Al llegar al laboratorio principal, encontramos la puerta entreabierta, colgando de sus bisagras. Dentro, la escena era desoladora. Equipos científicos destrozados, papeles esparcidos por el suelo y rastros de una lucha feroz. Encontramos cuadernos de los antiguos investigadores, llenos de anotaciones sobre mutaciones incontrolables y organismos fuera de control. Las palabras parecían salidas de una novela de miedo, pero la evidencia frente a nosotros sugería una verdad aún más siniestra. La doctora, con su cabello gris y mirada aguda, examinaba cada rincón con una mezcla de fascinación y miedo. «Esto va más allá de cualquier cosa que haya visto antes», murmuró pasando las páginas de uno de los diarios de investigación con manos temblorosas. Los soldados, siempre alerta, patrullaban el perímetro, sus armas listas para cualquier eventualidad. Dejamos el laboratorio y nos reunimos con el resto del grupo. Cada uno había encontrado cosas inquietantes en la zona que le había tocado explorar. Decidimos acampar dentro de una sala grande, que daba cabida al grupo que formábamos, esperando que las paredes de hormigón nos ofrecieran alguna protección. Montamos nuestras tiendas y encendimos las linternas, cuya luz vacilante apenas podía penetrar las sombras. Los gritos y los sonidos extraños comenzaron al caer la noche. Ruidos y gruñidos resonando en la oscuridad, haciendo ponerse en tensión cada músculo. Provenían del bosque, eran desgarradores y llenos de agonía. Nos armamos con lo poco que teníamos y salimos a investigar. Las linternas iluminaban sombras retorcidas y los árboles parecían susurrar entre ellos. Fue entonces cuando vimos las primeras criaturas. Eran abominaciones, mezclas grotescas de animales y humanos, con miembros deformados y ojos brillantes llenos de odio. Sus cuerpos eran un mosaico de piel y escamas, sus garras largas y afiladas como cuchillas. No tuvimos tiempo de reaccionar antes de que se abalanzaran sobre nosotros. Un soldado fue el primero en caer, su grito fue sofocado por una de esas cosas mientras le desgarraba la garganta. El sonido de su carne siendo cortada resonó en mis oídos, un eco de pesadilla que no olvidaría. Disparamos frenéticamente, tratando de alejarlas mientras retrocedíamos hacia el laboratorio. Los disparos iluminaban la oscuridad, mostrando brevemente los rostros deformes de las criaturas antes de que volvieran a sumergirse en las sombras. Los demás luchaban con la precisión y determinación de los soldados entrenados, pero incluso así parecía que estábamos al borde de un abismo. Conseguimos llegar al laboratorio y cerramos la puerta con lo que quedaba de nuestras fuerzas. Las criaturas golpeaban y arañaban el metal, sus gruñidos llenaban el aire con una cacofonía estremecedora. La adrenalina nos mantenía en pie, pero la realidad de nuestra situación era inquietante. Estábamos atrapados en una isla con criaturas que no debían existir, producto de experimentos que desafiaban toda lógica y ética. Nos reagrupamos, tratando de entender lo que habíamos encontrado. La doctora Harker revisaba los diarios y grabaciones mientras el equipo médico atendía a los heridos. Los soldados se turnaban para vigilar la entrada, sabiendo que nuestras municiones eran escasas y que no podríamos resistir un segundo ataque. Los sonidos en el exterior finalmente se apagaron, pero el silencio que siguió fue aún más amenazante.
Era como si la isla misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre, pero salir al exterior no parecía lo indicado. Harker encontró algo entre los experimentos, una referencia a una sala reforzada bajo el laboratorio. Tal vez podría contener respuestas, susurró. Sabíamos que era nuestra única esperanza. Decidimos esperar al amanecer para buscar la entrada a esos túneles subterráneos, rezando para que las criaturas no volvieran antes de que pudiéramos movernos. Pasamos la noche en vela, cada uno perdido en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto, en las abominaciones que nos acechaban. La isla nos había dejado ver solo una fracción de sus extrañas criaturas y temía que lo peor aún estuviera por llegar. Al amanecer, evaluamos nuestras bajas. Algunos estaban heridos, tenían laceraciones en distintas partes de sus cuerpos, mientras que los demás mostraban signos de fatiga extrema. El miedo en los rostros de mis compañeros era evidente, pero debíamos mantenernos fuertes. Sabíamos que quedarnos allí era peligroso, pero salir a campo abierto lo era todavía más. Sin embargo, necesitábamos respuestas. La doctora Harker, exhausta pero incansable, se había pasado la noche revisando las anotaciones de otro científico que nos había precedido, el Dr. Hensley. Las páginas amarillentas y llenas de anotaciones detallaban la manera de llegar a la sala segura bajo el laboratorio que había mencionado la noche anterior. Creíamos que podría contener información crucial para entender cómo combatir a estas criaturas y decidimos que ahora era el momento de explorar para ver si encontrábamos respuestas o una manera segura de salir. Nos dividimos en dos equipos, uno para defender nuestra posición y otro para encontrar esa sala. La entrada a los túneles subterráneos estaba oculta detrás de un panel en una de las habitaciones destrozadas. El panel se deslizó con un chirrido a causa del óxido, revelando una escalera de metal que descendía en la oscuridad. Bajamos por la escalera oxidada que crujía con cada paso, el sonido resonando en el silencio abrumador del túnel. El aire era denso y fétido, impregnado de una humedad sofocante que hacía difícil respirar. Se extendía en línea recta, sus paredes de hormigón agrietadas y cubiertas de moho. Nuestras linternas apenas perforaban la penumbra, creando sombras que parecían moverse. Caminamos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos, sabiendo que un solo ruido podría atraer la atención de las criaturas. Finalmente, encontramos la sala segura tras una puerta de metal reforzada. Un soldado, con un esfuerzo tremendo, logró abrirla. Dentro, descubrimos archivos y vídeos de los experimentos. Lo que vimos en esas grabaciones fue espantoso, seres humanos sometidos a mutaciones genéticas extremas, transformándose en las criaturas que ahora nos acechaban. El objetivo original había sido crear soldados mejorados, pero el resultado fue una aberración. Las grabaciones mostraban a los sujetos retorciéndose de dolor mientras sus cuerpos cambiaban grotescamente. Sus gritos resonaban en el pequeño cuarto, una cacofonía de sufrimiento que nos dejó helados. «Esto es monstruoso», murmuró Harker, su rostro pálido como la cera. Justo cuando pensábamos que teníamos las respuestas, oímos ruidos fuera de la sala. Las criaturas nos habían seguido. Nos preparamos para lo peor mientras intentábamos sellar la puerta, pero no fue suficiente. La puerta se rompió bajo la fuerza de los monstruos y la lucha se desató en el estrecho pasillo. Las criaturas irrumpieron, sus ojos brillando con un odio feroz. Uno de los soldados, valiente hasta el final, fue el primero en enfrentarse a ellos. Su rifle disparaba sin cesar, los disparos resonaban en el espacio confinado. Pero las criaturas eran implacables y una de ellas lo alcanzó, desgarrando su abdomen con un golpe brutal. «Retroceded», grité, disparando a ciegas mientras Harker y yo intentábamos movernos hacia la salida. El sacrificio del soldado nos dio unos preciosos segundos para escapar con los archivos que creíamos más importantes. Corrimos a través del túnel, la adrenalina impulsándonos, mientras los gruñidos y gritos de las criaturas resonaban tras nosotros. De vuelta en la sala, el panorama era desolador. Los soldados restantes que nos habían acompañado estaban exhaustos y heridos. Nos miraron con una mezcla de alivio y desesperación. Sabíamos que nuestro tiempo se agotaba.
Revisamos los archivos y descubrimos algo aún más desolador: estos experimentos no eran secretos. El gobierno estaba al tanto de todo y había abandonado la isla, dejando que los resultados de sus errores se devoraran entre ellos. La revelación de que se sabía y no se había hecho nada nos golpeó como un mazazo. La rabia y la desesperación se mezclaron en nuestro grupo. Éramos peones en un juego siniestro, abandonados a nuestra suerte. Sabíamos que debíamos salir de la isla y llevar la verdad al mundo, pero las criaturas nos cercaban, cada vez más agresivas y organizadas. Las anotaciones del Dr. Hensley revelaban una verdad inquietante: las criaturas no eran simples abominaciones. Habían desarrollado inteligencia, organizándose y cazando en grupo. «Tenemos que salir de aquí», dije con determinación. Harker asintió, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. Sabíamos que debíamos encontrar una forma de comunicarnos con el exterior y alertar al mundo de lo que habíamos descubierto. Los ruidos en el exterior de la sala se intensificaron. Las criaturas sabían que estábamos dentro y no se detendrían hasta acabar con nosotros. Armados con lo que nos quedaba, nos preparamos para el enfrentamiento, conscientes de que nuestras probabilidades eran escasas. Las criaturas atacaron con una ferocidad renovada, sus gritos llenaban el aire. Nos defendimos con desesperación, cada bala era disparada con la esperanza de ganar unos minutos más de vida. La tensión aumentaba con cada segundo, sabiendo que nuestra resistencia estaba al borde de derrumbarse. Ahora, nos enfrentábamos a una verdad aún más escalofriante: estábamos solos contra un enemigo implacable y la posibilidad de salir con vida se desvanecía rápidamente. Sin embargo, una chispa de esperanza permanecía. Mientras revisaba los archivos, había encontrado una última pista, una posibilidad de escapar y revelar la verdad al mundo. Era un rayo de esperanza y sabíamos que debíamos aferrarnos a él con todas nuestras fuerzas. La lucha por la supervivencia apenas había comenzado y la isla parecía que aún guardaba más secretos. Decidimos intentar llegar a la costa y usar los restos del equipo de comunicaciones para pedir ayuda. Nos movimos en silencio, con los ojos y oídos alerta, sabiendo que cualquier ruido podría delatarnos. Las criaturas nos seguían, pero mantuvimos la distancia lo mejor que pudimos, moviéndonos con la cautela de presas acosadas por depredadores invisibles. El camino a la costa fue una pesadilla. Nos enfrentamos a varias emboscadas y cada vez perdíamos más compañeros. Cada ataque era más brutal que el anterior. Las criaturas no eran simples bestias, había una inteligencia siniestra detrás de sus movimientos, una mente maestra que guiaba su cacería. Llegamos a la playa al amanecer, agotados y con la mitad de nuestro grupo original. El mar, una vez un símbolo de esperanza, parecía ahora un testigo indiferente de nuestra desesperación. Construimos una barricada improvisada con los restos de embarcaciones naufragadas y equipos abandonados mientras la doctora y yo tratábamos de activar el equipo de comunicaciones. Los dedos me temblaban mientras ajustaba los controles, el miedo de un ataque inminente nublaba mis pensamientos. Las criaturas nos atacaron justo cuando logramos establecer una señal. Fue una batalla desesperada, nuestros cuerpos al límite, nuestras mentes concentradas solo en la supervivencia. Los monstruos emergían de la selva como sombras vivientes, sus ojos brillando con un odio insaciable. Disparábamos sin descanso, nuestras armas casi sin munición. Cada bala contaba, cada segundo ganado era una victoria. Harker, con una valentía que solo puede surgir de la desesperación, se lanzó contra una de las criaturas que había logrado escalar la barricada. Su grito de desafío se mezcló con los gruñidos de la abominación, un último acto de resistencia que me permitió completar la transmisión. Las criaturas avanzaban sin piedad. Harker cayó a mi lado, sus ojos vidriosos se encontraron con los míos un instante antes de cerrarse para siempre. Pero su sacrificio no fue en vano. La señal de auxilio se transmitió, un grito de socorro que deseábamos fuera escuchado. Cuando menos lo esperábamos, el sonido de los helicópteros en la distancia fue como un bálsamo para nuestros oídos agotados. Nos rescataron, sus rostros expresando la desolación y la incredulidad al ver lo que quedaba de nuestro grupo. Nos sacaron de esa isla maldita, pero la experiencia nos marcó para siempre. Cada uno de nosotros llevaba en el rostro la sombra de lo que habíamos visto y vivido. Al final,
la verdad sobre los experimentos no se reveló al mundo, una verdad tan oscura que podría sacudir los cimientos de la sociedad. Las implicaciones eran enormes y las consecuencias hubieran sido inevitables. Aunque se inició una investigación y algunos de los responsables fueron llevados ante la justicia, eso no borraba lo que había ocurrido en la isla. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos gritos. Los rostros de mis compañeros caídos me visitan en sueños y las criaturas, esas aberraciones de la naturaleza, aparecen en cada sombra. Y sé que el verdadero monstruo no son las criaturas, sino aquellos que las crearon. Aquella isla no era simplemente un lugar donde se llevaron a cabo experimentos fallidos, era un espejo oscuro que refleja la ambición desmedida y la crueldad humana. Y aunque la verdad no haya salido a la luz, las sombras de la isla de las almas perdidas seguirán persiguiéndome, recordándome que los verdaderos monstruos se esconden en los rincones más oscuros de la humanidad. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.